El área de Boston es reconocida por ser el hogar de muchas empresas de alta tecnología. Compañías como Microsoft y Google tienen oficinas en Cambridge y cientos de emprendedores de Boston han lanzado programas de computación que ayudan a que diferentes industrias hagan más eficientes sus procesos. Pero aún falta representación latina en el mundo de la informática en Boston y Massachusetts. Los jóvenes latinos de áreas urbanas de Boston, al igual que otros jóvenes de color en diversos vecindarios de la ciudad, no conocen mucho de ocupaciones como las de programadores, codificadores y diseñadores de programas o software. La organización Resilient Coders, un programa manejado por voluntarios, enseña a jóvenes de las escuelas públicas de Boston a escribir y diseñar programas, preparándolos y motivándolos para involucrarse en el mundo de la alta tecnología en nuestra ciudad y así cambiar este panorama. Bienvenidos a El Planeta Hoy. Estamos en un hermoso edificio en el downtown de Boston y vamos a conocer al fundador de una academia que trabaja con muchos muchachos de nuestra comunidad para enseñarles a crear programas de computadora, a codificar, coding. La persona también es latina. Se trata de David Del Mar, quien es un diseñador experto en programación y, por supuesto, alguien que quiere ayudar a los muchachos de nuestra comunidad y de todas las comunidades de Boston con una idea bastante creativa. Cuéntame cómo surgió esta idea de crear Resilient Coders, que es el nombre de tu compañía. ¿Cómo surgió esta idea de crear un vehículo en el que podrías llegarle a muchachos por medio de programación? Pues mira, me empecé a dar cuenta de que hay muchos muchachos ahí en nuestra comunidad que son muy listos, muy inteligentes, pero realmente no tienen la oportunidad de explorar la tecnología porque no lo conocen. Sin embargo, son muy inteligentes y muy capaces de ser buen web developers, pero nunca han tenido la oportunidad. Así que decidí empezar Resilient Coders como manera de darles esa oportunidad, de enseñarles un poco de la tecnología y también darles la oportunidad de conocer a otros web developers que están trabajando profesionalmente. Concepto de web development, de pues, desarrollar programas de computación. Te lo digo porque yo me pongo a pensar en mis propios padres y alguna vez me dijeron que tenga cuidado con los virus de las computadoras para que no me enferme. Entonces, hay muchas personas que no conocen sobre computación, no conocen lo que es desarrollar programas, desarrollar un código. Cuéntanos en una forma sencilla de qué se trata lo que les estás enseñando a los muchachos. Pues mira, yo siempre le digo a los muchachos que, usan Facebook, usan Twitter. Esos websites han sido creados por alguien. Alguien ahí sentado en California creando algo que es interpretado por el browser, por la computadora, como un website. Todo eso es code. Eso es básicamente es alguien que escribe un code, o alguien que está codificando, y eso el browser, o sea, Internet Explorer o Firefox o lo que sea, lo interpreta como un website. Y eso es lo que estamos empezando a aprender. Cuando decidiste cambiar tu carrera de trabajar para compañías, como lo has hecho en el pasado, para compañías grandes, incluso la última que estuviste es una compañía muy famosa, y dejar todo eso para enseñarle a chicos algo nuevo, ¿fue eso un reto? ¿Tuviste cierto recelo al hacerlo? Cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo fue el cambio cuando recién lo hiciste, cuando dijiste, bueno, ya no voy a ir a una oficina a trabajar para alguien más, sino que ahora voy a trabajar para otras personas, pero en tu propio negocio, básicamente. Pues sí, efectivamente fue un reto. A mí, lo que hacía antes, me encantaba. Trabajaba en PayPal y me encantaba. Soy diseñador, soy coder, a mí eso me encanta. Pero me empecé a dar cuenta que somos muy pocos latinos trabajando en tecnología aquí en Boston. Yo iba a conferencias, a festivales y me ponía a dar cuenta, me ponía a escuchar, a ver si escuchaba algo español. Y no, es que la verdad es que no se habla español en esas conferencias. Y eso es un problema que quise resolver de cualquier manera que pueda. Así que decidí salirme de PayPal, del trabajo que me encantaba, a compartir esa experiencia con unos muchachos que realmente no tienden a tener esa experiencia, esa oportunidad. Cuéntanos, tenías varias opciones sin duda para montar esta compañía. Podría haber sido en un centro comunitario, en un gimnasio, alguna escuela, pero decidiste traer esta compañía tuya, este proyecto tuyo al downtown, a un edificio tan bonito, tan moderno.
que pues es totalmente distinto a lo que podemos ver en algunos vecindarios de Boston. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hay alguna estrategia detrás de eso? Pues sí, yo creo que aparte de enseñarles a estos muchachos qué es el web development, hay que también enseñarles qué es un web developer y cómo es el espacio, cómo es que trabajan los web developers, cómo son. Porque la verdad es que tienen muy poca oportunidad de conocer a los web developers. Pero si vienen aquí, toda esta es una comunidad de entrepreneurs. Y ese es un espacio donde trabajan los entrepreneurs. Y eso para mí es muy importante, darles todo el ambiente de lo que es ser un entrepreneur y ser un web developer. No es nada más el trabajo en sí, pero el sitio también y la gente con quien tienes la oportunidad de trabajar. La idea es muy importante, David. Entonces, estás dándoles a los chicos una experiencia completa. No solo aprenden, sino que también tienen experiencia en el día a día, conociendo quizás a futuros empleadores para resolver el problema, tratar de aportar a la resolución de ese problema, de no ver a gente latina en muchas posiciones de tecnología. David, cuéntanos un poco sobre tu background. Los chicos te pueden ver como inspiración, pues tú eres latino, has trabajado en diseño, has trabajado en tecnología en una empresa importante, eres experto en coding. ¿Piensas que esto inspire a muchos chicos de nuestra comunidad? Yo sé que no solo tienes estudiantes latinos, pero tienes varios latinos. ¿Piensas que los inspire, que vean en ti una persona a la que ellos pueden aspirar ser en el futuro? Pues eso espero. Y también el otro detalle que hay que también mencionar es que yo me enseñé todo lo que sé de coding. Yo realmente no fui a la escuela a estudiar coding. Y eso es algo que les quiero mostrar a mis estudiantes, que no es algo que requiere una carrera en una universidad muy cara, es algo que se puede enseñar uno solo. Y eso para mí, más que nada, es lo que quiero inculcarle a mis estudiantes. Cuéntanos sobre tus estudiantes. ¿Tienes algunos estudiantes latinos? Cuéntanos un poco sobre ellos, de los latinos y los que no son latinos, de dónde vienen, las edades, qué es lo que más los impactó cuando recién empezaron a tomar esta clase y si han logrado algunas cosas importantes de las cuales debemos saber. Sí, pues mis estudiantes, los latinos tienden a ser de Dorchester, de Roxbury, de Mattapan, y algo que realmente les impacta mucho es la primera vez que logran componer un HTML file y lo abren en un browser, en el internet, y lo ven, y se dan cuenta de que ellos mismos han creado algo que se puede ver por el internet, y eso realmente es muy divertido experimentarlo con ellos. ¿Y las edades? Sí, las edades entre 14 y 21, por ahí. O sea, más que nada son high schoolers, pero tengo algunos que son un poco mayores y sí, entre 14 y 21 diría yo. Ahora cuéntame, David, ¿qué pasa con las personas que nos están viendo en la televisión, padres de familia de East Boston, Chelsea, Lawrence, diferentes ciudades, en especial ciudades con mucha población de latinos y que se interesan porque sus hijos persigan una carrera tal vez en tecnología, por han notado interés en los niños, en las computadoras? ¿Cómo pueden participar de este programa? ¿Está abierto? ¿Hay otras formas en que ellos puedan guiarse tal vez para que sus hijos reciban una instrucción necesaria en coding? Pues me encantaría que me contactaran a mí directamente, eso estaría genial. Y si no pueden venir aquí, quizá les podría ayudar aprender coding de alguna manera u otra. Me encantaría que todo el mundo aprendiera a escribir code. Me encantaría que me mandaran un email a david@resilientcoders.org. Y ese es el nombre de la compañía, Resilient Coders. Amigos televidentes, ya lo escucharon. David Del Mar está enseñándoles a muchachos, muchos de ellos latinos, a crear lo que usted ve en la internet. La manera fácil de explicar qué es coding o qué es hacer un programa de computación es el día a día de nosotros. Seguramente usted ha usado email, usted usa email, ha ido a Facebook, ha ido a cualquier página web. Cualquier página web que usted vea ha sido creada por alguien. Muchas de esas personas que crearán las páginas en el futuro pueden ser estudiantes de David, de Resilient Coders, muchachos, muchos de nuestra comunidad que estarían cambiando la cara de la tecnología en Boston. Seguiremos aquí visitando a algunos de los estudiantes de David, de Resilient Coders. Esto es El Planeta Hoy.